Es difícil tratar de encarar una relación entre la filosofía y la literatura, puede llevarnos a algo muy específico, como si en tal obra, en tal novela o en tal autor no literario hay o no filosofía, de qué tipo, etcétera. Puede llevar al otro lado, si quieren pensarlo así, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene la filosofía de ser literaria? ¿Cuál es la beta artística o literaria que hay propiamente en buena parte de la filosofía? ¿Cuál sí, cuál no? Bueno, compartimos el logos, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Compartimos la palabra y compartimos la escritura. Yo lo que intenté hacer es irme a un nivel bastante más básico, si quieren pensarlo así, que tiene que ver con la acción misma de la lectura y de la escritura, con la lectoescritura, por usar ese término un poco escolar, pero que como a mí me interesa un poco distinguir de alguna manera entre lectura y escritura, y voy a ir un poco por ese lado. Y bueno, le puse a la charla: los animales no saben leer, apuntes para lectoescrituras no humanas. Es un poco una tontería provocativa, pero vamos a ver si provoca algo esto de pensar las posibilidades animales de la lectura y de la escritura, y qué pasa con las lecturas humanas y qué tipo de lecturas puede haber. Entonces, básicamente se trata de que repensemos nuestros modos de leer, de revisar la idea de que ya aprendimos a leer. Yo, y sobre todo encaré por este lado porque, bueno, la mayoría de los invitados y las invitadas son escritores muy buenos, muy importantes, y yo no soy escritor, entonces soy más bien lector, y si bien estoy construyendo algún tipo de libro para el año que viene, no es mi oficio de escritor, no me reconozco en ese lugar, más bien leo, ¿no? Entonces, siempre leo y, bueno, como todos los que lo hacemos de una u otra manera, también no involucrado en distintos lugares de la docencia, uno se preocupa por la cuestión del acceso a algún tipo de lectura, las dificultades en los accesos, qué significa leer. Entonces, básicamente, en general, yo creo que a veces en conversaciones nos preguntamos, ¿no? ¿Leíste tal libro, sí o no, etcétera? ¿Qué te pareció? Pero no preguntamos si sabemos leer. Creemos que ya sabemos leer, y entonces que a partir de ese aprendizaje que realizamos en la escuela primaria, si todo salió más o menos bien, entonces podemos acceder a uno u otro libro, y no nos preguntamos suficientemente qué significa ser un lector, qué relaciones puede tener nuestro cuerpo con estos extraños artefactos que traje acá y que están acá a mi espalda, que llamamos libros. No nos preguntamos si vale la pena aprender a leer otra vez, si no es necesario aprender a leer en cada ocasión. Entonces, yo quiero pensar un poco, les comentaba, la escritura como una continuación de la lectura, y hacer presentes para hacer algún tipo de clasificación y ordenarnos de alguna manera, aunque como toda clasificación, ¿no?, después puede ser atravesada, lecturas más bien animales, más bien humanas y más bien computacionales. Entonces quisiera empezar por el primer eje, de que los animales no saben leer. ¿Por qué no saben leer los animales? Bueno, la primera respuesta es bastante evidente: porque no saben hablar. Por supuesto, los animales, si bien no saben hablar, emiten sonidos, ¿no? Ladran, graznan, aullan, etc., pero no tienen un lenguaje como el nuestro. Tienen voz, pero no tienen propiamente palabra articulada, y esa es la distinción que tempranamente realiza Aristóteles en la Política. Voy a leer bastante. Dice Aristóteles: la razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer. Por eso la tienen también los animales. Nosotros compartimos con los animales de tener voz, pero tendríamos la exclusividad, en nuestro caso, de tener palabra. Es decir, solamente el hombre tiene logos, mientras que los animales tienen foné, hablando de microfoné. Voy a hacer así. Ahí va. Entonces, si el logo sería nuestra capacidad distintiva, ¿no? Si compartimos la foné, si compartimos tener una voz, pero solamente nosotros tenemos logos, ¿qué es lo que el logos permite? ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿No?
¿Qué es lo que nos diferencia de los animales haciendo esa distinción? Bueno, para empezar, y por eso es importante entender por qué esto lo dice Aristóteles en la Política, ¿no? Dice, si somos animales comunitarios, si abrimos un espacio del orden de lo público, es porque tenemos la palabra para intercambiar impresiones sobre lo que es una buena vida, sobre lo que no lo es, sobre lo que es mejor y peor en relación a lo que podemos hacer en conjunto, sobre lo que está bien y lo que está mal. No hay una ética propiamente dicha, ¿no? Por lo menos en términos aristotélicos, sino hay un logos, ¿no? Para comprender esa naturaleza ética, para organizarnos, con lo cual el lenguaje humano tiene evidentemente algo del orden de lo público. Funciona como tal, en tanto permite armar un espacio político público, y eso es propiamente una comunidad de lenguaje, una comunidad de logos, que como bien nos enseñaron los griegos, es tanto, ¿no? Lenguaje, discurso, como razón, lógica. Entonces, no tener logos, no tener palabra, discurso articulado, es obviamente no tener racionalidad y formas de compartir y construir una comunidad. Por eso los animales tendrían solamente una vida determinada por su naturaleza, pero sin posibilidad de construir cultura, espacios políticos públicos diferenciales, ¿no? De acuerdo a las comunidades que se vayan formando. Por eso, propiamente, los animales no leen, ni escriben, ni cambian monarquías por democracias, ni votan en blanco, ni discuten si los otros animales tienen alma, como hacemos nosotros, ni hacen cátedras bailables, ¿verdad? Para todo eso hace falta logos. Hay lenguaje y entonces podemos aprender unos de los otros, comunicarnos, construir una cultura, decíamos, y eso se profundiza cuando podemos aprender y comunicarnos con otros que no están presentes. ¿Cómo hacemos para aprender y comunicarnos con otros que no están presentes? Bueno, ahí ingresan claramente la lectura y la escritura. Digamos, en el momento, y es muy interesante pensar los momentos de umbral entre las culturas donde lo que prima es la oralidad, y en el momento en que empieza a ingresar la escritura. Nosotros lo sabemos bien cuando estudiamos literatura, filosofía clásica, ¿no? El mundo griego un poquito anterior a la época clásica, más o menos el siglo VIII o VII antes de Cristo, donde tenemos los textos de Homero, por ejemplo, o de Hesíodo, que sabemos particularmente de Homero, inclusive es un problema que, ¿no? Si existió como autor o no, en realidad es el momento en que la cultura oral ingresa en el texto, ¿no? Y eso se empieza a pensar poco tiempo después en la filosofía. Piensen, ¿no?, que Sócrates, ¿no?, todavía se niega a escribir. Platón, que es su alumno más famoso para nosotros, su discípulo más famoso, sí escribe, pero escribe en forma de diálogos. Y si ustedes leen el Fedro, ¿no?, que hoy no me voy a referir a eso, pero no lo traje, pero rápidamente, ahí se discute el motivo, ¿no?, por el cual la escritura sería una ventaja en relación al habla, porque sería, dice ahí, un fármaco para la memoria, ¿no? Ahí donde no podemos acordar, ¿no? Pero yo no quiero decir simplemente que es un fármaco para la memoria. Ahí Sócrates de hecho lo discute y dice que en realidad la palabra que está escrita no puede defenderse por sí misma y es palabra muerta, y si uno le pregunta no puede responder, y entonces hay que tener cuidado, porque un texto puede llegar a manos de cualquiera, puede ser malentendido. Es muy interesante esa discusión que está en el Fedro, se las recomiendo. Pero además me gustaría decir que en todo caso se trata de un cambio de una memoria colectiva oral a, ¿no?, una memoria escrita que es de otro orden. Ahora, avancemos un poco en la historia para ir al punto que a mí me interesa. Una vez que Gutenberg hace lo suyo, digamos, ¿no?, ingresamos violentamente en la modernidad, crea la imprenta, sienta las condiciones ¿para qué? Para que poco a poco la humanidad moderna se transforme en una humanidad lectora. Y ya no pensemos que prácticamente no se nos cruce esta idea de que fuimos en algún momento, de que hubo culturas, de que inclusive hay culturas que pueden vivir en tanto humanos sin el atravesamiento de la lectura. Y cuando este proyecto moderno termina de cuajar en la ilustración, básicamente, vamos a tener como resultado una institución que es impensable sin los libros, que es la escuela moderna, ¿no? Institución del siglo XVIII, XIX, si ustedes quieren. Digo, más allá de otras enseñanzas, es claro que la función tradicional de la escuela es la alfabetización, ¿no? Es lo central. Vamos a la escuela para aprender a leer y a escribir. Y la promesa de la ilustración, a partir de la lectura y la escritura, y nunca sin ellas, es
volvernos, ¿no?, una humanidad libre, culta, civilizada, etc. La escuela pretende, ¿no?, la escuela ilustrada pretende cultivar nuestro espíritu, hacernos mejores ética y políticamente. Ese es al menos el sueño ilustrado. Por eso, y de acuerdo a lo que ya nos adelantó Aristóteles, no encontramos animales en la escuela, evidentemente, y solamente nos cruzamos, en algún sentido, con niños a los que a veces se piensa como quienes tienen que dejar de ser unos animalitos, ¿no?, unos pequeños animalitos para transformarse en hombres cultos y civilizados. Es decir, hay una pretensión ilustrada de que si hay algo todavía del orden de lo animal, eso tiene que ser de a poco docilizado, ¿no?, domesticado. Ahí va a ingresar Foucault en otra línea de pensamiento, pero la escritura y la lectura tienen que ver con eso. Así que hacia ahí vamos, digamos, con esta impronta, si quieren, para pensar en términos más locales, para ubicarla, una impronta sarmientina, digamos, ¿no? Alfabetización universal y mejoramiento de la humanidad, ¿no? Proyecto siglo XVIII, siglo XIX. ¿Qué podía salir mal en ese sentido? ¿Qué podía salir mal en relación a ese sueño ilustrado? Bueno, quisiera compartir con ustedes un pequeño fragmento de este escritor que nació acá muy cerca de donde vengo, de Rojas recién, no de donde vengo yo, que soy de Capital, pero Sábato era de Rojas, y es un poco el culpable de que yo me haya dedicado a esto entre algunos otros, para pensar esta idea de qué podía salir mal en torno a esta experiencia universal de la lectura. Voy a leer un pequeño fragmento de Sobre héroes y tumbas, que dice así: una maestrita, Norma Gladys Pugliese, a la que utilicé durante algunos meses para estudiar ciertas reacciones de intelectuales de suburbio, pensaba naturalmente que el odio y las guerras entre los hombres eran debidos al mutuo desconocimiento y a la ignorancia general. Tuve que explicarle que la única forma de mantener la paz entre los seres humanos era mediante la ignorancia recíproca y el desconocimiento, únicas condiciones en que estos bichos son relativamente bondadosos y justicieros, ya que todos somos bastante ecuánimes con relación a las cosas que no nos interesan. Con algunos libros de historia y con la sección policial de los diarios de la tarde en la mano, me veía obligado a explicar el ABC de la condición humana a esta pobre diabla que se había educado bajo la dirección de distinguidas educadoras y que creía más o menos que el alfabetismo resolvería el problema general de la humanidad. Momento en que yo le recordaba que el pueblo más alfabetizado del mundo era el que había instaurado los campos de concentración para la tortura en masa y la cremación de judíos y católicos, con el resultado casi siempre de levantarse de la cama indignada contra mí, en lugar de indignarse con los alemanes, ya que los mitos son más fuertes que los hechos que intentan destruirlos, y el mito de la enseñanza primaria en la Argentina, por disparatado y cómico que parezca, ha resistido y resistirá el ataque de cualquier cantidad de sátiras y demostraciones. Bueno, lo sabemos, entre otras cosas, por las investigaciones que hizo Hannah Arendt en relación al caso de Eichmann, ¿no?, en Jerusalén, sobre ese concepto de la banalidad del mal. Si algo sabía hacer bien Eichmann era leer y comprender adecuadamente órdenes. No estoy diciendo, por supuesto, que ser un lector escolarizado lleve a Auschwitz. No estoy diciendo esa tontería, ¿verdad? Pero sí que tenemos que preguntarnos si no hay distintas formas de leer y cuáles son las consecuencias de esas distintas formas de lectura. Yo voy a proponer, para hacer las cosas un poco más simples, digamos que la lectura puede tomar en última instancia dos grandes rumbos. Una lectura, digamos, más humano-maquinal y una lectura más humano-animal. Porque dijimos que los animales no saben leer, pero las máquinas claramente saben leer. Y cada vez mejor, ¿no? Podemos ingresar un texto en una computadora y cada vez mejor la computadora lo comprende, mejor que varios de nuestros amigos, tiene más vocabulario, conoce mejor la gramática, ¿no? Aprende rápidamente. De hecho, la computadora funciona en base a diferentes lenguajes, ¿no?, que hacen, digamos, que son sus logos, digamos, ¿no?, la base a partir de la cual pueden comprender otro tipo de lenguajes y aprenderlos, ¿no? Entonces, sobre todo, entienden cada vez más
y mejor los complejos lenguajes humanos. Hoy en día, ¿no? Habrán visto unos robots extraños y un poco atemorizadores que pueden funcionar muy bien. Fíjense, en YouTube hay algunas grabaciones interesantes y que creemos en ellas, pero creo que vale la pena, donde máquinas directamente llaman a una pizzería y intercambian absolutamente toda la complejidad que implica algo tan simple como pedir una pizza, ¿no? Que igual siempre nos pone un poco nerviosos cuando tenemos que hacerlo en grupo, y la persona que toma el pedido jamás se da cuenta que se trata efectivamente de un dispositivo de inteligencia artificial, ¿no? Sin ningún tipo de intervención humana. Bueno, las máquinas, ¿qué pueden hacer? Entender un conjunto de informaciones. Los hombres también. Y eso es lo que muchas veces la escuela pretende de nosotros. Algo similar, en algún sentido, a lo que también pretenden algunas formas de comprender los medios de comunicación. Pretenden que entendamos un conjunto de informaciones. El lenguaje, entre otras cosas, en el sentido que Aristóteles lo pensaba, implica justamente que podamos intercambiar informaciones, y esa es la lectura que yo quisiera llamar más claramente humano-maquinal. Y proponerles, evidentemente, que hay otra lectura posible, que no se trata simplemente de enlazar informaciones, paquetes de códigos, etc. Tendría que ser, de acuerdo a la división que les propongo, una lectura más bien humano-animal.